por falta de células, por etcétera, pero se incluyeron en el estudio porque el estudio, es decir, la investigación se realizó, ¿no? Se hizo. En el caso de las translocaciones, vemos que también sigue los porcentajes más o menos descritos con el BCR-ABL en 3-4%, el TELA-ML1 en más del 20% y el MLA-F4 muy bajo, ¿no? Tuvimos recaídas, como vemos, la mayoría fueron medulares, hematológicas, como está descrito, pero no tanto aislada un 10% y combinada un 2,8%. Y extramedulares no fueron tampoco cifras muy significativas. La sobrevida libre de eventos y la sobrevida global a los 10 años estuvo en un 67 para la global y un 63 para la libre de eventos. La probabilidad de fallecer estuvo alrededor de un 30% a los 10 años. Por sexo no hubo ninguna diferencia importante, aunque siempre fue un poco mejor en las niñas, ¿no? En el grupo de edad se vio que los pacientes con grupo de edad menores de 6 años evolucionaron mejor. Y con el inmunofenotipo B fue también ligeramente mejor. Con grupos pronósticos esta es algo que creo que debemos detenernos un poquito en esto. En realidad, cuando uno ve el riesgo estándar, fue superior al 80%, como está descrito y es esperado. Yo pienso que esta en alguna medida es una prueba de que la clasificación esta por grupos pronósticos es eficiente, permite poder predecir qué va a ocurrir y también otra de las cosas que en el riesgo alto la sobrevida global fue menor del 40%. Esto, nosotros hicimos un análisis a los 4 años y estaba alrededor del 50%, que está publicado en la revista cubana de hematología. Pero ¿qué sucede en Cuba? En Cuba, en primer lugar, aunque somos un país subdesarrollado, en vías de desarrollo, los patrones de natalidad son de país muy desarrollado, es decir, las familias tienen un hijo, cuando más 2 hijos, y la posibilidad de trasplantar o de encontrar un donante familiar HLA idéntico es muy baja cuando tiene la indicación. La posibilidad de donantes no relacionados también en el país no existe un registro. Estamos en planes, aparentemente en esta década, del poder lograr tener un banco de cordón y buscar donantes en otros lugares. Para nosotros es muy difícil, aparte del costo. El problema es que, por ejemplo, nosotros tenemos las mejores relaciones con México, pero jamás podríamos encontrar, o muy difícil encontrar un donante no relacionado en México, porque la mezcla o los genotipos raciales de la población cubana no tienen nada que ver con la población mexicana, es decir, tendríamos relación con el resto del área del Caribe o quizás con Brasil, pero es muy difícil encontrar donantes no relacionados, porque en Cuba prácticamente las personas
aparentemente caucásicos tienen un 10% de genes negroides como promedio y los de raza negra tienen alrededor de un 10% de genes caucásicos. Entonces es una mezcla racial grande y difícil para buscar donantes no relacionados. Y esto explica en alguna medida que no tengamos unos mejores resultados en los pacientes de riesgo alto. Por ejemplo, en este grupo se pudieron realizar 2 trasplantes familiares solamente. Este es un trabajo que está publicado en el Journal of Clinical Oncology de enero de este año o diciembre del año pasado, de STARI, donde se dan los resultados del grupo total, es decir, de que fueron 5.000 pacientes estudiados en los 22 países miembros. Y se ve que la sobrevida libre de enfermedad en general fue 74, con una supervivencia de 82, mejor que la descrita por nosotros como parte del grupo. En los pacientes de riesgo estándar fue similar a la que encontramos. La de intermedio no hubo diferencia significativa y fue mejor la sobrevida en el grupo alto, en el grupo total. Lo traje a colación porque, no sé, los que han estado en La Habana deben haber visto este edificio que es el Capitolio Nacional, que es una muestra en alguna medida de que los cubanos siempre hemos sido medio locos desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque este edificio fue hecho en la década de los años 20, antes de la revolución, todo esto, y por supuesto, si uno no ve las palmas, puede pensar que está en Washington, ¿no? Porque es igual una réplica al Capitolio de Estados Unidos, y de hecho ahí fue construido por el mismo propósito de albergar la Cámara de Representantes y el Senado, aunque después del triunfo revolucionario actualmente es la sede de la Academia de Ciencias. La cosa interesante es que Cubanos al Fin, este edificio creo que es 5 pies más alto que el de Estados Unidos, ¿no? Porque eso es una característica bastante típica de los latinos y de los cubanos, ¿no? Entonces, yo quería darles una idea de lo que estamos haciendo actualmente. Este protocolo comenzó en el 2009, aunque Cuba se incorporó hace año y medio porque teníamos dificultades con poder realizar la enfermedad mínima residual por citometría, que es uno de los requisitos de este protocolo. En este protocolo la clasificación es muy similar. Lo que se añade es la hipodiploidía como un factor de alto riesgo por sí mismo, y también se incluye la enfermedad, el diagnóstico de enfermedad mínima residual por citometría el día 15 con supremacía contra los aspectos morfológicos, ¿no? Es decir, si el paciente no tiene menos de un 1% el día 15, aunque la médula esté en remisión, no es de riesgo estándar, ¿no? Y esto debe mejorar los resultados en ese grupo. De hecho, el protocolo es muy similar al protocolo anterior, y realmente en el riesgo estándar no hay ningún cambio con el protocolo 2002, porque a la larga evolucionaron muy bien los pacientes, más de un 80% de sobrevida libre de enfermedad es un resultado bastante bueno. En el riesgo intermedio y en el riesgo alto, uno de los aspectos investigacionales era la utilización de un protocolo 1B aumentado. Es decir, aparte de lo clásico, la ciclofamida y los 4 bloques de citosal, se alterna con vincristina
y él es para Ginasa.